Muy buen día, estimadas y estimados alumnos. Voy a compartir con pantalla, me parece que ya lo estoy haciendo. No voy a tener la cámara abierta por la razón de que en ocasiones se puede comenzar a trabar el audio, así que lo cerraré y esperando que nos podamos concentrar en la exposición. Pues bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, que es sobre la materia de comunicación científica. Es una materia que a mí me parece muy interesante y muy pertinente, diría yo, demasiado pertinente para la formación académica por varias razones. Sé que varios de ustedes ya han hecho, sobre todo los productos que tienen que ver con actividades automatizadas, es decir, los que haces como cuestionarios en la plataforma, eso está muy bien. Yo me voy a concentrar sobre todo en exponer aquellas actividades entregables. Y seguramente con estos productos que ustedes que ya han respondido, que ya han entregado, seguramente ya se lograron percatar pues cuál es el sentido de nuestra materia. Y es justamente cómo es que se puede dar o cómo procede la comunicación, pero concretamente la comunicación científica. Dicho en otras palabras, cómo es que la ciencia genera sus conocimientos y cómo los da a conocer. Eso es muy importante porque hoy en día no podemos tomar cualquier cosa o cualquier elemento como cierto, ¿no? Ya cada vez hay más filtros, más requisitos para poder discernir si algo es verdadero o si algo es falso, cómo es que está constituido, cómo es que está estructurado. Entonces, esta es una parte muy importante y desde luego es una parte fundamental, es una parte que debemos conocer, evidenciar y pues justamente esta materia se encarga de ello, de decirnos cómo se va dando el proceso de la comunicación científica, que en su mayoría, tendremos que decirlo, va a ser la comunicación científica en su parte escrita, aunque pues ya sabemos que hay un producto al final que sí nos está indicando o nos está pidiendo que digamos cómo se da la comunicación científica en términos orales, que sobre todo es cuando se dan conferencias, ponencias, exposiciones de este tipo o de ese talante. Bien, el asunto acá va de lo siguiente o consiste en lo siguiente. Me voy a centrar o enfocar, reitero, solamente en los productos que son entregables, voy a abordar los conceptos, voy a profundizar en estos conceptos y esos productos que tú respondes en la plataforma a manera de cuestionario, eso los estaré dejando a un lado, porque si no, bueno, tengo que ser honesto, no me alcanzaría la sesión para abordar todos los productos, entonces me parece más importante concentrarme en estos. Finalmente, los cuestionarios, pues tienes tú el tiempo que requieras para analizar la pregunta, para trabajarla, entre otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a concentrarnos en el producto número 1. Y básicamente, aquí la temática es qué son o de qué van, de qué tratan los textos científicos. Una pregunta sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos trabajando en la formación académica, en la formación profesional, es decir, en tu licenciatura, pues son textos científicos. Tú te estás formando con textos científicos. En las guías, la guía en sí misma podríamos considerarla como un producto riguroso, y yo sé, porque las he leído, claro, desde luego, que muchas guías nos llevan o nos proponen hacer algunas lecturas. No siempre son lecturas que vamos a encontrar en Internet, a veces la misma guía ya se encuentra constituida o integrada por lecturas que son extractos de libros, muy importantes desde luego, y este tipo de textos, este tipo de documentos, pues son documentos científicos, no se te va a enseñar algo que tenga que ver con falsedad, no se te va a enseñar algo que tenga que ver con elementos de carácter
de opinión, o mucho menos. No, desde luego que no. Aquí estamos siendo rigurosos. Una formación académica implica sistematicidad y rigurosidad. Entonces, vamos a comenzar con el producto 1 que nos pregunta, bueno, tú te estás formando en un área, generalmente suelen ser áreas de las ciencias sociales, está muy bien, a veces de las ciencias exactas, pero de entrada vamos a distinguir qué es esto de los textos científicos, en qué consisten y cómo es que proceden. Los textos científicos difunden cuestiones ligadas a las ciencias experimentales puras que estudian las realidades físicas en busca de principios y leyes generales que conserven validez universal. En tanto, los textos técnicos comunican las probables aplicaciones de los principios y leyes generales establecidos por las ciencias experimentales. Pero yo aquí te quiero hacer una precisión. No solamente existen las ciencias experimentales o las ciencias experimentales puras, también existen las ciencias de carácter social, ¿vale? Y ambas son tan importantes y ambas son necesarias para lo que nosotros vamos a trabajar. Ciencias exactas o ciencias experimentales, piensa, por ejemplo, en la física, la biología, la química, la geografía, la geología, y eso está muy bien, pero, por ejemplo, y seguramente te va a ser algo más familiar, piensa en las ciencias sociales y tenemos el caso de la política, la economía, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, vamos, que tienen que ver con el estudio de la realidad humana o de la realidad en su sentido humano. Eso es muy importante y desde luego es algo que debemos distinguir. No porque las ciencias experimentales justamente hagan experimentos y estas mencionen que tienen más capacidad para probar lo que es una hipótesis e incluso proponer alguna ley o alguna teoría, no significa que las ciencias sociales no lo hagan. Las ciencias sociales también proponen teorías del comportamiento, ¿vale? Entonces, vamos a dejar esto, digamos, bien asentado, vamos a remarcarlo para no confundirnos y no quedarnos con este prejuicio de que cuando hablamos de textos científicos solo hablamos de ciencias experimentales. No, también hablamos de ciencias sociales. Ahora bien, dicho esto, es cierto, hay ciertos tipos de textos que se encargan de explicar la realidad y explicar el mundo. Esos van a ser los textos científicos. Es decir, puede haber un texto científico donde se explique la teoría de la evolución, por ejemplo, lo que publicó el 12 de febrero de 1859, Darwin, ¿ok? Está muy bien. Y ahí es donde se van a publicar las teorías o lo que más tarde puede constituirse como una ley. Por ejemplo, en la parte del psicoanálisis, los textos de Sigmund Freud son básicos, son muy importantes. En la parte de la antropología también tenemos teorías concretas de Levi Strauss, y eso viene muy bien. Entonces, el texto científico, digamos que va a ser el texto riguroso, donde se va a presentar la idea de manera pura, mientras que los textos técnicos son, vamos, los textos que van a difundir o los textos que nos van a explicar de qué se trataban estos textos científicos. Entonces, hay que entenderlo de ambas maneras. Estos textos científicos tienen unas características, todas ellas muy importantes, como es el caso de la precisión, la verificabilidad, pero bueno, vamos, mejor dicho, vamos mencionando uno a uno. La precisión, todo texto científico tiene que ser preciso. ¿Por qué? Porque la ciencia exacta o social, de aquí en adelante ya solo voy a decir la ciencia, pero entiéndase que estoy hablando tanto de ciencias sociales como de ciencias exactas. Porque la ciencia, cuando hace sus estudios, se encargan de estudiar una sola cosa. Es decir, la ciencia no puede estudiar todos los problemas al mismo tiempo.
Entonces, los textos científicos son precisos porque estudian un problema a la vez. No pueden solucionar todos los problemas del mundo al mismo tiempo. Entonces, la precisión es muy importante. Entonces, la precisión es enfocarme en un problema a la vez. Ahora, también tenemos el caso de la verificabilidad. La verificabilidad es básica, es también muy importante. ¿Por qué? Porque la ciencia debe constatar a manera de repetición que aquello que está diciendo sí aplica. Porque si nos dijera, X funciona de tal manera, pero solo funcionó una sola vez, pues eso pudo haber sido accidental. Entonces, tiene que haber cierta recurrencia y por tanto tiene que verificar aquello que está diciendo. Los textos científicos así proceden. Otro punto importante es la universalidad. Si se está diciendo algo de carácter científico o se está pretendiendo decir algo de carácter científico, no solamente va a ser para un lugar, para un país o para un elemento concreto. No. Aquí estamos hablando de que debe aplicar para todo. Por ejemplo, se está estudiando un volcán. Entonces, como el comportamiento de este volcán no va a aplicar para los volcanes que están en Asia o que están en Europa, que están en Estados Unidos. No, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios universales. ¿Tiene que ser objetivo? Sí. El conocimiento científico, que es aquel que se muestra en los textos científicos, el conocimiento científico tiene que ser objetivo, es decir, no depende, esto es muy importante, no depende de un particular, no depende de alguien en concreto, no depende de cómo yo esté observando al mundo, de cómo crea yo que es el mundo, no. Depende concretamente del mundo en sí mismo. Entonces, se es objetivo cuando se describe y se explica esa realidad. Ahora bien, está la parte del rigor. Nosotros decimos que un texto científico en todo momento tiene que ser riguroso, sí, por una cuestión, porque es sistemático, ¿ok? Todo texto científico que esté presentando una idea tiene que ser una idea sistemática, una idea ordenada. Un texto científico nunca puede ser caótico, porque si es caótico, cuando alguien más lo lea, cuando alguien más lo revise, no lo va a comprender, no va a lograr entender por qué trabaja de tal forma, por qué procede de dicha manera. De ahí la rigurosidad, que tiene que ver con la sistematicidad. ¿Debe haber una representación gráfica? Sí, la mayoría de los textos científicos se apoyan en elementos gráficos para ilustrar los conceptos y las ideas. Sobre todo para este punto, para ilustrar conceptos e ideas. Ahora, si estamos hablando de las ciencias exactas, pues evidentemente la física, la biología, aquellas que se apoyen de las matemáticas, pues desde luego que lo harán, la geografía, la geología, se van a apoyar de este tipo de instrumentos y cuando sea pertinente, se hace y hay que proceder. ¿Hay un carácter colaborativo? Sí, porque aquí hay que entender que la ciencia o el texto científico nunca se hace para sí mismo, es decir, un científico no investiga para sí mismo, el científico investiga para la comunidad, para la forma o para los problemas a los que debe atender la comunidad científica. Entonces, está la comunidad de veterinaria, de los biólogos, los químicos, los geógrafos, los historiadores, los psicólogos. Entonces, por eso decimos, ¿tiene un carácter colaborativo? Por supuesto. Siguiente cuestión, ¿por qué el texto científico tiene una prioridad informativa? Porque, repito, en tanto que es colaborativo, el texto científico se tiene que dar a conocer. Un científico por sí mismo no puede decir que ya encontró una verdad, que ya encontró una teoría o que puede postular alguna ley. No. Quien le da la aprobación es la comunidad. De ahí que el texto científico tenga como prioridad el ser informativo, porque es para un alguien o para alguien más. Y desde luego, debe estar constituido por una lista de referencias. Estas referencias, ¿qué es lo que buscan atender? Bueno, estas referencias buscan atender las fuentes que se han consultado, que tienen que ser fuentes válidas, fidedignas, etcétera, y que en algún momento si otro científico quiere
constatar también, o cualquier otra persona, cualquier lector quiere constatar esas fuentes, también tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, básicamente, lo que se te está pidiendo en este primer producto es que procedas a trabajar estos conceptos, ¿ok? Ahí se te está diciendo que lo hagas de manera esquemática, eso no tiene mayor problema, y que des alguna pincelada sobre lo que implican estas características. No tiene que ser tan extensa y tampoco tienes que copiar todo lo que dice la guía. O sea, con 2, 3 palabras donde demuestres que has comprendido el concepto, con eso el concepto queda, el producto queda planteado de forma correcta. Ahora bien, pasamos al producto 3, donde se nos dice, se nos habla de 15 errores que son frecuentes en la redacción de un texto. Y aquí tendríamos que decir, podría ser de un texto científico o de un texto académico. O académico. Fíjate muy bien. La mayoría de los textos que se presentan como científicos también pueden utilizar el sinónimo de ser textos académicos. El asunto es que, bueno, no se lo toma siempre de esa manera. ¿Por qué? Porque lo académico a veces incluye otras áreas, como puede ser el caso de la filosofía, que es mi área de especialidad. Y en la filosofía, pues propiamente no hacemos ciencia, pero esto no significa que no apliquemos un método, que no seamos rigurosos, que no tengamos que escribir para la comunidad. No. E incluso cuando los mismos científicos, tanto sociales como de las ciencias experimentales, se están formando, presentan sus propios documentos, y esto lo vamos a ver ahorita en un momento, que se resume en la publicación de un artículo científico o artículo académico. Pero quería decirlo desde ahorita para que puedan tomarlo como referencia. Bueno, en este producto 3 se nos señalan, se nos piden que enuncies, igual que esquematices, los 15 errores o los errores más frecuentes que hay o en los que se incurre cuando se está presentando o redactando un texto de este carácter. Y el primero de ellos es el uso excesivo de la coma. Efectivamente, la coma se debe utilizar bajo ciertas reglas gramaticales. Cuando no la utilizamos de esta manera, pues esto implica que estamos cometiendo un error que se conoce como encabalgamiento. Utilizar una coma tras otra, una coma sin más. Y esto pues tiene sus consecuencias. Evidentemente que esto tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque presentarlo así, pues de entrada ya es redactarlo mal y la idea puede entenderse de diversas formas y por lo tanto ya se perdió la rigurosidad. Otro error frecuente es la discordancia entre el sujeto y el predicado. O sea, por ejemplo, que el sujeto lo estés trabajando en singular y el predicado termine siendo en plural. Hay que acoplar esa parte. Iniciar la redacción con un verbo en infinitivo, ¿sí? O sea, no es conveniente comenzar un párrafo con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, decir, comenzar la investigación con los primeros análisis será ideal. No, entonces lo mejor sería primero un sujeto. Vamos a comenzar la investigación, entonces hay que evitar estar iniciando con el verbo en infinitivo. Abuso de la negación, es decir, la negación es este adverbio, el adverbio de negación, la palabra no, que a veces se utiliza muchísimo. No hay que hacerlo, eso va rompiendo la expresión de la idea, la hilación misma que se va haciendo de la exposición. Entonces, hay que utilizar la negación cuando en verdad se va a negar alguna idea, pero que tenga mucho peso. Cuando no es el caso, pues simplemente hay que omitirlo. Usar varios sujetos en el texto, por ejemplo, comenzar en primera persona y en singular y terminar en plural. Pienso que, pensamos que no. O todo el texto se va a escribir en la primera persona del singular o se va a proceder con la persona del plural. Entonces, o todos pensamos que o solo yo pienso que, pero el estar mezclándolo no es algo conveniente. Otra también es alejar el verbo del sujeto. Hay una
vamos, la forma básica de la estructura gramatical del español es sujeto, verbo, predicado. Entonces, lo ideal es apegarnos a esta estructura, sujeto, verbo, predicado, y seguirlo paso a paso. Párrafos muy breves o muy extensos, eso también, ni muy breves ni muy extensos. Fíjate, en la guía te dicen que tus párrafos deben tener 10 líneas, y no, yo difiero de esto. Lo correcto, y esto lo he leído en manuales de redacción, ¿vale? Uno de ellos es del autor español Daniel Cassani, el libro se llama La cocina de la escritura, y ahí Daniel Cassani nos dice que lo correcto de un texto es que oscile entre las 100 y las 150 palabras. Entonces, no hay que fijarnos en los renglones, en la cantidad de renglones, sino en la cantidad de palabras. Complejizar una frase de forma innecesaria, por supuesto. Recuerda que cuando escribimos un texto científico o académico, lo más importante es, en cuanto a la redacción, que sea una redacción clarificada, que se pueda comprender, que se pueda entender. Y si tú vas a escribir de manera obscura, pretendiendo que de esta manera tu idea va a ser más compleja, ese es un error. En la actualidad eso ya no se hace. A lo mejor en el siglo XIX en Alemania se podía, pero en la actualidad no. Es un error hacerlo. La otra es la repetición de palabras. ¿Es cierto estar repitiendo palabras de manera innecesaria? No. En todo caso, hay que utilizar sinónimos. Hay que ver cómo acortamos las frases para decirlo más preciso. Si vamos a hablar de algo en concreto, bueno, pues hay que hablar de eso, de ese concreto. El uso de muletillas también. Hay que evitar el uso de muletillas a toda costa, no es algo conveniente. Ya saben, la muletilla es, por ejemplo, decir entonces, no. Puede ser que primero digas entonces, después por lo tanto, luego en suma, luego en conclusión, de esta manera. Vamos, hay muchas formas de sustituir las palabras, de ahí la importancia de tener conocimiento de las mismas. Entonces, la comunicación científica nos hace una invitación a tener un bagaje amplio, rico, para poder utilizar diversas palabras y no reiterar o caer en esos errores de las muletillas. Uno más es el uso de anglicismos. Lo correcto es usar la palabra en español. O sea, es cierto, y sobre todo aquí en México, no lo podemos negar, evidentemente la posición geográfica así no lo indica. Solemos utilizar muchas palabras en inglés. Por ejemplo, decimos screenshot en lugar de decir captura de pantalla. Decimos que algo es touch, ese celular es touch, esa computadora es touch. Tenemos la palabra en español táctil. Entonces, hay que evitar ese tipo de anglicismos y utilizar el término en español. También el uso de la cacofonía. Una cacofonía es la repetición de sonidos, pero la repetición de sonidos como si estuviésemos haciendo una rima, pero como no estamos buscando una rima, esa repetición de sonidos se vuelve molesta. Entonces, hay que evitarlo. Cuando detectes que parece que estás ya conformando una rima, un verso, no. El texto científico no está para eso. Entonces, hay que evitar las cacofonías. ¿Usar mayúsculas de forma indiscriminada? Sí, las mayúsculas se deben utilizar solamente cuando estamos hablando de sustantivos propios, nada más. Otro error común es escribir números con cifras. No, lo correcto es con letra. Cuando vas a escribir cifras, hay que escribirlo con letra. Pero cierto, y lo dice muy bien la guía. En el caso de los decimales, bueno, ahí sí hay que proceder con la cifra, pero si es una cifra entera, bueno, hay que hacerlo con letra. Usar abreviaturas que no se conocen, es cierto. No es conveniente en un texto científico utilizar abreviaturas que son desconocidas. Se puede hacer, pero en todo caso hay que tener la amabilidad de agregar entre paréntesis cuál es el significado de la abreviatura para que si en lo sucesivo se va a seguir utilizando, el lector pueda comprender de qué se está hablando. Entonces, es muy sencillo lo que se les está pidiendo en el producto 3. Básicamente es esquematizar estos 15 errores y bueno, de igual forma, con que presentes alguna idea, alguna noción, no habría ningún inconveniente. Ahora bien, en el producto 5 se te piden varias cosas.
Se te pide que nos digas cuáles son las fuentes de información confiables en una web, que nos digas de qué va un proyecto de investigación, entre otros elementos. Entonces, no voy a reducir y también no te exento de la lectura del documento de la guía, pero lo voy a resumir a esta parte, a las fuentes de información, por una razón y que me parece te va a ser de mucha utilidad y también va a tener mucho sentido y mucha pertinencia. Fíjate muy bien. En la mayoría de los productos, en ocasiones, como alumnos, no solemos decir cuáles son nuestras fuentes de información. Y resulta que a veces esas fuentes de información, pues son fuentes de información que no son válidas, que no son aceptables en un ámbito científico o en un ámbito académico. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir qué tipo de documentos sí puedo trabajar o qué tipo de documentos sí es conveniente trabajar? Bueno, para ello, se te recomienda que revises textos de universidades y centros de investigación. Eso siempre lo vas a poder verificar. Es decir, si el documento que estás revisando es una tesis, pues efectivamente es un trabajo que ya se aceptó, que es un documento ya validado, revisado, pues. Entonces, documentos que están publicando universidades, siempre los puedes utilizar sin mayor problema. De organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales, desde luego, ¿por qué? Porque son fuentes oficiales y siempre van a tener ese respaldo. Instituciones, en este caso, públicas, y repito, no importa si son locales, federales, internacionales, por ejemplo, a veces las secretarías de gobierno suelen publicar ciertos documentos que no son de utilidad y, y eso es algo que no debemos omitir, ¿de acuerdo? Por otro lado, de instituciones culturales y científicas, museos, academias, archivos, todo ese tipo de áreas, claro que sí. ¿Por qué? Porque está el respaldo institucional. El respaldo institucional es algo que a ti te debe llamar la atención y decir, claro, este es un documento con el que yo puedo trabajar, es un documento que puedo citar, es un documento que puedo leer. Editoriales científicas y académicas conocidas y prestigiosas. Obviamente, cuando decimos editoriales científicas y académicas, debes pensar en las casas de libros, en las casas editoriales, perdón, que son, pues claro, las que nos muestran una innumerable cantidad de libros editados, publicados. De la misma forma, ya esos libros, antes de que un libro salga a publicación, ya fue revisado. Entonces, obviamente un libro siempre va a ser un documento competente. Y también hay que decirlo, no es el único, ¿vale? También hay lo que son los mismos textos científicos o académicos que se publican en revistas académicas. En nuestro país, la mayoría de estas revistas son de carácter público, es decir, cualquiera lo puede consultar. Ahorita, pues decimos en Internet. En Estados Unidos es cierto que existen muchas revistas de carácter privado, que hay que tener una suscripción para poder acceder a lo que están publicando. Pero bueno, en nuestro país no son usuales, entonces aquellos artículos de investigación, de hecho en toda Latinoamérica, a los que yo te recomiendo que te sumes, son básicamente estos, de estas revistas oficiales y que generalmente se les conoce como revistas indexadas, ¿vale? Finalmente, de entidades y asociaciones científicas, profesionales o empresariales relevantes. En efecto, a veces también el capital privado, las organizaciones privadas, también nos ayudan a manifestarnos y a presentar, vamos a decirlo de esta forma, información relevante. A veces ellos de la información o del conocimiento que va surgiendo dentro de sus propios organismos, les parece pertinente publicarlo. Y publicar significa hacerlo o ponerlo en el foco de la luz pública. Cuando nosotros hacemos algo público, en ese momento esa información está al escrutinio de cualquiera. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, para el producto 6, que tiene que ver con metodología, la metodología que se sigue para la elaboración del informe técnico de proyectos integradores bajo la modalidad de tesis, texto científico,
Se te pide pues que nos digas, que nos esquematices cuál sería esa organización que tú estarías presentando. Y aquí sí tengo que decirte algo. La propuesta que tú vas a encontrar en la guía es una de muchas propuestas. Hay muchos libros de metodología donde se te dice y se te recomienda cómo vas a estructurar tu tesis, cómo tu tesis debería estar organizada. Y aquí debe ser muy inteligente. Para el producto y para presentar el producto, adelante, no hay ningún inconveniente. Puedes proceder con la estructura que se te está presentando ahí. Y que además yo diría, y para mi gusto, viene un tanto desordenada, pero esto es en aras de especificar cada una de las etapas. Si yo te planteo, que es lo que estás viendo en la diapositiva, cuál es la estructura básica de una tesis, pues es la siguiente: el título, que evidentemente aparece en la portada, el subtítulo, aunque a veces ese título a veces se apoya en un subtítulo, pero no es obligatorio y que también está en portada. Posteriormente viene el índice, el resumen. El resumen es decir en no más de 300 palabras, entre 100 y 300 palabras, cómo es que está constituida la idea de la tesis que se está abordando, la idea de ese texto científico que se ha elaborado. Luego viene la introducción, que es la presentación del documento. Posteriormente nos concentramos en el capitulado, que es el desarrollo en sí mismo de la investigación. Al final, las referencias bibliográficas, anexos, si los hay. Los anexos son esas evidencias, fotografías, imágenes, etcétera. Y posteriormente, el glosario. Entonces, esto es algo muy importante, es algo fundamental. Entonces, esquematízalo. Si quieres, sírvete de la guía y la estructura que te está presentando ahí la guía. Si lo quieres hacer con esto que te estoy presentando yo, que está, vamos, más organizado, más concreto, no hay ningún problema. El producto va a estar correcto. Ahora bien, viene un producto más extenso que es el producto 9. Y aquí en el producto 9, bueno, se nos está hablando en realidad de varios puntos. Y estos puntos ya tienen que ver concretamente con la comunicación de los artículos científicos. Y aquí quiero destacarlo, de los artículos científicos, por una simple razón. Hay dos formas de exponer el conocimiento científico y académico que se hace, y una es por medio de las tesis, que son aquellas que hacemos cuando queremos obtener un grado académico, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿ok? Ese es uno. Y la otra es la forma que el 95% de los investigadores utiliza, los artículos, ¿ok? El conocimiento científico, los textos científicos se publican bajo la modalidad de artículos científicos. Entonces vamos a ver varios puntos, vamos a analizarlos, vamos a ver de qué se trata, por qué esto es tan importante. El primero de ellos nos dice, la acción de la comunicación científica conlleva un proceso de búsqueda, indagatoria, creación y producción de datos de la realidad que el investigador aborda. Exacto, porque todo esto no es otra cosa sino investigación, ¿ok? Esta investigación se hace con el objeto de estructurar su análisis y reflexión del fenómeno en estudio para discutir y formar una postura teórica y práctica que coadyuve a desarrollar el conocimiento científico. Evidentemente, todo artículo científico persigue un objetivo, tiene a la mano un objetivo, y de dicho objetivo, pues busca encontrar resultados. ¿Para qué? Para una postura teórica, una postura práctica, eso ya dependerá de cada área, de cada cual, pero eso es lo que se busca. Ahora, ¿hay cierta alfabetización que se debe dar aquí? Sí, hay una alfabetización científica práctica, una científica cívica y una científica cultural. O sea que, con esta parte, nosotros podemos encontrar varios elementos benéficos de los artículos de investigación, que son los siguientes. La alfabetización científica práctica permite utilizar los conocimientos en la vida diaria con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y conocimiento de nosotros mismos. Es decir, se investiga para innovar en el mundo en el que estamos, para innovar nuestras condiciones de vida.
¿Hay una alfabetización científica cívica? Sí, para que las personas puedan intervenir socialmente con criterio científico en decisiones políticas. Es decir, que se debe escuchar en la vida pública al que estudia, al que se forma, al que sabe, al especialista. Esto, por ejemplo, con la pandemia se vio en muchos países, muchos especialistas, y que generalmente no solían estar en los focos públicos, tomaron la palabra. En nuestro país hubo uno muy famoso, López-Gatell, y bueno, ¿hay una alfabetización científica cultural? Sí, relacionada con los niveles de la naturaleza de la ciencia, con el significado de la ciencia y la tecnología y, desde luego, su incidencia en la configuración social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo proyecto científico, todo texto científico, todo artículo académico o todo artículo científico debe tener un impacto social. Si no tiene un impacto social, significa que ese artículo pues no está logrando nada, ¿ok? Ya no se puede investigar por investigar, o sea, ya no es como ese dicho que decía por amor al arte, no. Debe haber una estructura y esa estructura es la que se debe seguir. Bien, algunas personas piensan que la investigación termina cuando se obtienen los resultados, y esto no es otra cosa sino una falsedad. Cuando se obtienen los resultados viene todo un proceso, ¿ok? Todo un proceso de análisis, de interpretación, y bueno, ya que se tienen los resultados, hay que estructurar nuestro documento para mandarlo a una publicación, para que la investigación se pueda publicar. ¿Y en qué se va a publicar? Bueno, en esto que aparece acá, en una revista científica. Sin embargo, debes de saber que una revista científica no es una revista de difusión. Por ejemplo, la revista de National Geographic, la revista Muy Interesante, no son revistas científicas. Esas son revistas de difusión del conocimiento y de cierto conocimiento, pero no de este tipo. Entonces, te lo digo para que lo tomes en cuenta. 6. El lenguaje en los escritos científicos debe ser capaz de transmitir los hallazgos y los resultados de la investigación a la comunidad. Sí, es decir, la forma en que se escribe debe ser una forma aceptable para que aquella comunidad a la que le vamos a presentar nuestros hallazgos nos puedan entender, nos puedan interpretar. Y sí, también nos puedan criticar, se nos pueda juzgar, pero todo en términos objetivos, ¿ok? Entonces, la importancia del lenguaje que vamos a utilizar debe ser un lenguaje científico y no puede ser un lenguaje informal, porque de lo contrario nadie nos estaría tomando en serio. Un artículo científico es un texto que destaca los principales resultados de una investigación académica, concluida o en proceso, y que posterior a una rigurosa revisión por especialistas, es considerado una contribución original y relevante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico. Evidentemente, no siempre lo que se publica es algo que ya se tiene terminado, ¿no? A veces solo se publican avances. ¿Por qué? Porque esos avances le pueden servir a alguien más, a otro tipo de investigaciones, tomarlos como referencia y lograr avanzar en sus propios campos. Es preciso no confundir la discusión de resultados con las conclusiones, ¿sí? Ni tampoco repetir totalmente lo dicho en el resumen. Es decir, las conclusiones es a lo que se ha llegado, ¿ok? Lo que se ha obtenido. Y el resumen es la presentación de la idea que se buscó trabajar. En el resumen no necesariamente se tiene que decir qué se obtuvo, si fracasó, si fue un éxito o no. Se presenta lo que se investigó y punto. En las conclusiones sí que se puede decir pues cuáles son esas ideas definitorias a las que se ha llegado. Depende de los resultados y del análisis, tomando en consideración tanto el marco teórico como los objetivos enunciados. Es decir, en un artículo científico debemos concentrarnos muy bien en que esas conclusiones, bueno, dependerán en gran medida de cómo hemos procedido en la misma investigación. A veces de manera correcta, a veces quizá la metodología no fue la mejor, y eso también hay que decirlo para que se nos pueda evaluar. Las conclusiones se deben obtener a partir de algo más que los simples datos registrados. Por supuesto, ¿esto por qué es importante? Vamos a justificarlo. Las conclusiones no es solamente recopilar datos. Cuando nosotros solamente nos encargamos de recopilar datos,
pues eso no es hacer ciencia. ¿Por qué? Porque no se analiza, no se piensa, no se critica, no se compara. Cuando nosotros buscamos presentar una idea, pues es que esa idea va más allá del dato. Recolectar datos lo podría hacer cualquiera, ¿vale? Pero decir qué significan esos datos, eso pues ya solo el científico o el académico. Es preciso destacar que es la parte donde se menciona el principal aporte de la investigación. Por supuesto, las conclusiones es donde se dice a qué se está llegando. Por eso dije, es donde se presentan las ideas de manera terminante o determinante. Y también se encarga de señalar la agenda de la investigación pendiente. Sí, en la parte de las conclusiones se dice qué se logró y también qué queda abierto, porque posiblemente una investigación puede ser la puerta para otras investigaciones. Una investigación puede ser el camino para aperturar otro tipo de investigaciones. Entonces, eso tampoco lo podemos ignorar. Entonces, con estos puntos que te estoy marcando aquí, puedes proceder en la elaboración de tu documento. Ahora bien, vamos a concentrarnos en el último producto, que sí, es un producto pues más extenso, pero es un producto muy importante por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un texto científico, siempre nos vamos a estar centrando en la parte de la escritura, es decir, en el artículo que se publicó. Un hallazgo científico se va a publicar a manera de artículo, a manera de paper, ¿vale? Este artículo, toda vez que sea publicado, repito, va a pasar al escrutinio, va a ser parte del escrutinio de la población, desde luego, y esa parte es una parte, pues, innegable. Pero los textos científicos no solamente son relevantes o no solamente pueden ser relevantes en ese ámbito. Los textos científicos también pueden tomar o cobrar relevancia a partir de la comunicación oral. Y en ocasiones eso nos olvida, o parece serlo así, que la comunicación oral es tan importante como lo escrito, ¿ok? Parece que se nos olvida que en lo oral también se puede dar a conocer algún hallazgo, y para ello tenemos que centrarnos, pues, evidentemente, en saber qué es la comunicación oral, cómo está constituida, de qué va y por qué es tan importante. Es cierto, y lo voy a reiterar, cuando dejamos algo escrito, es más fácil que trascienda el tiempo y el espacio, puede llegar a otros muchos lugares que cuando lo decimos de manera oral, evidentemente. Pero aún así, la comunicación oral es importante y tiene su valía, académica y científicamente hablando. Bien, la comunicación oral es una de las dos formas tradicionales de expresión con que cuenta el ser humano y se distingue de la comunicación escrita en varios elementos fundamentales, tales como la presencia de los interlocutores involucrados o la duración del acto comunicativo. Es cuando se da una conferencia o se da una ponencia, en un congreso, etc. Su desarrollo está en la interacción de uno a uno, evidentemente, estar hablando sin más no hace sentido. La comunicación oral es considerada parte fundamental de los rasgos naturales del hombre, es decir, que cuando presentamos este tipo de comunicación debemos ser más organizados, más estructurados, etcétera. Y esto es muy, muy importante, es fundamental. De lo contrario, no se nos entendería. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el texto escrito, la persona que lo está leyendo tiene la posibilidad de leerlo una y otra vez, las veces que sea necesaria o las veces que quiera. Pero en el acto oral no. En el acto oral no hay esta repetición, entonces es algo que debemos también tomar en cuenta. Su dinamismo permite el intercambio de papeles entre el hablante y el oyente de manera constante. Eso es lo que se busca en una comunicación oral. Por eso, en las ponencias científicas o en las conferencias científicas, al final hay un espacio para hacer preguntas. Y esas preguntas son las que se pueden, o de hecho se evalúan como parte de la comunicación. Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos? Las características. Bueno, una de las características de la comunicación oral son los elementos. Y aquí
hay que decirlo y que no se nos olvide, son los elementos de carácter clásico, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, la situación, etcétera. Entonces, la cuestión es definirlos en un sentido correcto, saber, por ejemplo, el código, la lengua, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Bajo qué lengua? Estoy en una conferencia de carácter internacional, si es nacional. Vamos, son cosas que en ocasiones solemos dar por hecho, las damos por sentadas, pero tienen una relevancia muy importante. Otra es los formatos. Pues claro, ¿cuál va a ser el formato más correcto para el tipo de presentación que se va a hacer? En ocasiones conviene leer o en ocasiones conviene hacer el discurso al momento. La naturaleza dialógica es lo que implica el diálogo, lo que acabo de decir. La comunicación oral requiere de dos. De lo contrario, pues simplemente es un soliloquio, un parloteo, pero no hay un efecto. ¿Es de carácter efímero? Sí, es de carácter efímero por una circunstancia. No queda asentado a diferencia del texto escrito. No efímero, aquí no hay que tomar efímero en un sentido de que no es importante, no, sino en el sentido de que no se puede revisar una y otra vez, como sí con el texto escrito. Es una capacidad natural del hombre, desde luego, tiende a la diversidad, sí, efectivamente, tiende a la diversidad por la forma en que se presenta. Repito, aquí depende de la complejidad, hay que saber muy bien para quién se va a presentar esa comunicación. Permite la duda y la rectificación, es cierto, cuando estamos diciendo algo y nos equivocamos, tenemos la posibilidad de detenernos y precisar la idea. Es bidireccional porque lo que decimos también puede ser contrastado. Y de eso que decimos, nos pueden decir, no, no estoy de acuerdo, por tal consideración, o caso contrario, sí, sí lo estoy, de igual manera por tal consideración. Emplea lenguaje corporal y la proxémica, evidentemente, aunque aquí es interesante esto, ¿por qué? Porque aquí ya estamos hablando de otro tipo de... estamos hablando de otro tipo de lenguaje o de comunicación, pero sin duda es importante. Entonces no la podemos omitir. La parte de la comunicación nos ayuda a rectificar, al momento podemos rectificar, y eso es algo que incluso en los mismos gestos, en ocasiones, se puede enfatizar para tomarlo a consideración y para tomarlo en cuenta. Y finalmente, además de esta corporalidad, tiende a la improvisación, desde luego, aunque aquí hay que señalarlo, improvisar no significa de pronto, si me permiten la expresión, estar sacando ideas de la chistera, sin más, una idea tras otra, no. El asunto aquí es improvisar, solamente se puede improvisar cuando se conoce sobre un tema, cuando hay un conocimiento al respecto. Lo demás serían meras ocurrencias, ¿de acuerdo? Cuando empezamos a decir una idea tras otra, pero que no sabemos al respecto, esas serían ocurrencias. ¿Se le asocia a los contextos informales? Sí, es cierto. Y finalmente utiliza el aire como vehículo, ¿sí? A diferencia del artículo académico que utiliza como vehículo la escritura, la ponencia, la conferencia o la comunicación oral utiliza evidentemente el aire como vehículo. Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy, 12 de noviembre, correspondiente a nuestra materia comunicación científica, ¿vale? Si llegan a tener alguna duda, alguna cuestión, siempre me pueden escribir por medio de la plataforma. Yo voy a estar atento para seguir revisando sus productos y espero que no lo dejen todo al final.
porque se les puede complicar. Y de hecho los productos se entregan de mejor calidad cuando se trabajan con tiempo. Básicamente ya les he dado la pauta, les he marcado la pauta de cómo deben proceder para que hagan buenos productos conceptualmente hablando. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.